quería, está... Ah, ahora sí. Ah, mira, no Bueno, sabía que avisaba Zoom. no, pero Sorry, in English. chicas, ustedes no se olviden que su profe es una militante social que ha sido eh, pues, espiada por, así que evidentemente mi Zoom puede ser cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa en el sentido de que pasen cosas raras, ¿no? Como esta No de quería que cortar, pero no vi el cosito y digo, no, está dando voy mucha a información. volver, voy a volver si no les molesta, lo voy a volver a decir, que Muchas significa gracias. el entorno interno, entonces, está integrado por el gobierno y la administración de la organización. Es muy importante para poder entender el significado del entorno externo en el desempeño de la organización cuando analizamos el comportamiento organizacional. Yo les decía que acá el autor Krieger, acá cuando señala gobierno, él habla de gobierno corporativo. Pero nosotros como analizamos las organizaciones en un sentido más amplio y distintas organizaciones, yo saqué la parte corporativa, pero en realidad sí es importante saber que cualquier organización del tipo que sea, es el conjunto de acciones que se llevan adelante para gestionar la relación que existe entre la organización y la relación con la sociedad. Lo mismo con la administración. Son las prácticas que se da a sí misma la organización para llevar adelante justamente estas actuaciones. El área de influencia, que creo que me la había salteado, son las líneas de oportunidad y las estrategias de negocio. Acá cuando decimos negocio, nuevamente, piensen también en organizaciones que no son organizaciones empresariales, pero sí que tienen un área de influencia. Entonces, por eso para nosotros es relevante tenerlo en cuenta, porque son las formas de intentar llegar a un público más amplio. Si vuelvo a tomar el ejemplo de Greenpeace, Greenpeace hace mucho hincapié en todo el aspecto comunicacional. ¿Por qué? Porque ellos no reciben donaciones ni de empresas privadas ni de gobiernos. Todas las donaciones que reciben son de particulares. Entonces, claramente, si no hicieran su influencia no fuera lo suficientemente amplia como para sostener ese nivel de organización, que se necesita mucho dinero, eh, no le darían tanta importancia. Después, a ver, también hago un paréntesis acá. Claramente lo que pasa en las organizaciones no es todo tan transparente, en las organizaciones de gestión ambiental ni las ONG, lamentablemente no todo es tan transparente como sí nos pasa en organizaciones mucho más chicas. Acá, por ejemplo, en la región donde son organizaciones llevadas a pulmón totalmente, donde, por ejemplo, cuidan muchísimo y trabajan muchísimo por el tema en contra de los agrotóxicos y la contaminación del agua, pero en estas organizaciones tan grandes, yo pensé que alguien me iba a decir algo, por eso lo decía un poco como para dejarlo picando, lo de Greenpeace como ejemplo, pero hay que decirlo, Yo no iba a son las... decir algo, pero Muy como que bien, no sabía qué onda. sí, hay que decirlo, hay que Porque, parar a ver. o sea, a mí, por ejemplo, particularmente, no, Greenpeace no me es, como que no me embandero con esa Bien, organización bueno, pero por eso para digo, nada, porque como que hay unos negociados raros atrás, me parece, o no sé, sí, como que está tan internacional, pero no sé, como que bueno, las acciones son muy apartadas de la comunidad en la que estamos. Ah, eso veo. sí, entonces por eso quería hacer ese apartado para dejar en claro esto, que nosotros usamos ejemplos y estos ejemplos nos sirven para ciertas cosas, pero no es que nos embanderamos en las cuestiones totalmente. ¿Por qué? Porque yo les podría decir cómo funciona nuestra organización de los familiares de las víctimas del hundimiento de Repunte porque la conozco. Las otras no.
y a mí me generan un montón de dudas. Ahora, hay otras organizaciones que no me generan dudas y que sé cómo funcionan. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento directo, pero en estas más grandes, bueno, no sé. La plataforma estratégica tiene que ver, que era lo que estaba explicando cuando nos dimos cuenta que no estaba grabando, con las bases para la visión integrada de las habilidades distintivas, el aprendizaje y la curva de experiencia en los distintos niveles. Acá yo les hacía hincapié nuevamente en esto de visión. Fue algo que trabajamos la semana pasada, la misión, la visión y los valores de una organización. La visión son los pasos, por eso está en esta parte, en la plataforma estratégica, que se va a dar la organización para cumplir los objetivos. Si tenemos una organización, tírenme en alguna, así pongo algún ejemplo, alguna que se les ocurra. ¿Organización cualquiera? Cualquiera. Así pensamos algún ejemplo. Paren de fumigarnos. El hospital. Bueno, Ahí está, paren de fumigarnos, perfecto. La plataforma de estratégica no la conozco, pero me imagino que una de las debe ser seguramente hacer conocer cuál es la problemática y por qué paren de fumigarnos es importante y qué es lo que produce la fumigación en las personas y las consecuencias que tiene. ¿Bien? Esa plataforma estratégica seguramente que está diseñada, está pensada en los objetivos de esa organización. Y va a ser también replanteada porque no van a ser los mismos objetivos si la analizamos de acá a 10 años. Profe, Sí, como plataforma estratégica, ¿puede ser la información en escuelas, por sí, ejemplo? sí, claro, porque estaría dentro Ok. de lo que es la difusión de la problemática. Sí, sí, sí. Todo lo que ustedes se imaginen, acuérdense que esta palabra visión acá está usada de una forma técnica. Nosotros, yo les decía al principio, y vuelvo a hacer referencia a lo mismo, estamos utilizando palabras del lenguaje coloquial de la vida cotidiana para análisis técnicos. Y visión acá significa eso, son pasos para llegar justamente, son dentro de esta estrategia para conseguir un objetivo. ¿Quedó claro más o menos lo que es la plataforma estratégica? sí. Bien. La gestión de competitividad Sí. lo pensamos, lo podemos pensar, si lo pensamos desde una cuestión empresarial, es claro, ¿no? Porque es la competencia que se da entre productos similares por obtener un espacio, lo que decíamos hoy, el espacio en la góndola, el espacio en nuestro subconsciente, el espacio en en las ganas de tener ese producto. Esto tiene que ver con la gestión de competitividad dentro de una organización empresarial. Pero aún cuando planteemos, por ejemplo, si lo planteamos desde otro tipo de organizaciones, donde por ahí, no, por eso digo, nunca, no nos cerremos solamente a pensarlo desde lo empresarial, sino desde otro lugar. Son las distintas posturas. Esa sería la competencia. A ver, si tomamos el ejemplo de paren de fumigarnos, ¿cuál sería la otra? ¿Con quién estarían compitiendo la visión de uno y la visión de otro? Pasa que no hay organizaciones a favor de la soja, por ejemplo. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo no? Bueno, sí, pero son Sí, está multinacionales, no se la compite. organización Los Bueno, productores de No soja. se compite sí, sí, en paridad, a eso no, voy. bueno, pero pero hay compiten. competencia. Claro, hay Claro, ese es competencia. el tema. Es una competencia tremendamente desigual. Obviamente que es tremendamente desigual. Y, a ver, también los objetivos que buscan una y otra son totalmente desiguales porque unos son objetivos basados en la vida, en la preservación del ambiente, en la preservación del agua, y otros están basados en valores comerciales.
pero hay competencia. ¿Por qué? Si no, a ver, ¿por qué se creen que gastan tanto en hacernos creer de que todos estos productos son inocuos, que todos los que están hablando, ustedes saben que en Estados Unidos, por ejemplo, una de las discusiones más grandes, una de las grietas que tienen los estadounidenses tiene que ver con el calentamiento global. Bueno, hay un montón de organizaciones que dicen que eso es un invento, que no existe, que todos los cambios que tenemos en el ambiente son cambios que se dieron siempre y que no, nada tiene que ver ni la destrucción de la capa de ozono, ni los contaminantes, ni la forma de producción, ni la forma de consumir. Bueno, esa discusión es una discusión enorme, porque ahí se da en un centro de poder, y dentro de ese centro de poder hay distintas posiciones. Es muy interesante saber o analizar. Me pasó a mí, bueno, en la pandemia nos ha traído muchas cosas y una de estas cuestiones, yo ya lo dije, fue mi acercamiento a Netflix. Y Netflix, aunque tiene sus cosas, como decíamos en la otra clase, que no sirven para nada, pero vi un documental muy bueno y hablaba justamente de esto, desde una visión crítica, por supuesto, ¿no? Cómo negaban la negación de que se ha afectado en estos últimos 100 años tanto el ambiente que hay cosas que son, o sea, todo el uso de lo que hacemos del plástico, la contaminación del mar, bueno, para ellos son cuestiones fatalistas y como infladas buscando no sé qué cuestión. Pero eso, ahí podemos ver también cómo se da la competitividad. El autor, les vuelvo a repetir, cuando está hablando de gestión de competitividad, está pensando porque en las organizaciones empresariales, pero nosotros hagamos el esfuerzo y también pensemos en que esto se da en otro tipo de organizaciones. Y algo que es muy importante, que por ahí, a ver, quizás esto no se haga de una forma explícita en las organizaciones que no son empresariales, pero sí lo hacen en las organizaciones empresariales, y lo hacemos desde otro lugar, quizás no tan de forma explícita, en medir el desempeño. Es decir, yo con estas acciones, con esta estrategia, con esta competencia que hay, con este tratar de influir, ¿he logrado algo? Bueno, eso es lo que se llama medición del desempeño. ¿Se ha logrado algún cambio con respecto a la condición anterior a lo que estaba? Bueno, eso queda claro ahí cuando en esta explicación, porque acá el autor dice Sí, que se sí, trata queda claro. Sí, del proceso sistémico que regula las actividades organizacionales para Profe, hacer... Sí. perdón que le interrumpa. Cuando pueda, ¿podría compartir la diapositiva? No me digas que no la estoy compartiendo. No, para. No, porque yo veo que usted está leyendo y yo a veces ¿Me quisiera seguir estás? y no la tengo ahí. yo pensé que No. estaba hablando ella, por eso no le decía nada. O sea, pensé que estaba hablando Ay, sin mostrar una diapositiva. Sí, yo también. bueno, mi idea era que, porque tardo mucho tiempo en hacer estas diapositivas, la idea es que ustedes las Sí, es vean. verdad, se tarda tiempo y es cuestión de si perdés tu tiempo, si pones energía, hay que mostrarla. Exacto. Bueno, acá les decía, bueno, era esto, claro. Ahí en esta última parte leí esto, lo que dice el autor. La medición del tiempo. Se trata del proceso sistémico que del desempeño, perdón, que regula las actividades organizacionales para hacerlas consistentes con las expectativas establecidas en los planes metas. Esto es como se hace en las organizaciones empresariales. Nosotros en una organización, en una ONG ambiental,
no sé si hay una medición del desempeño tan así, tan de forma categórica. No sé si hay algún objetivo que diga, che, vamos a medir el desempeño. No, pero sí implícitamente lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque decimos, logramos lo que queríamos, ¿se entiende? A través de todas estas cuestiones, a través de la influencia, a través de la estrategia, a través de la competitividad, ¿se logró lo que se buscaba? Creo que eso está implícito en la organización. Y acá como modo de resumen, bueno, yo les copié un poco esto, que lo que hablamos durante toda la clase anterior y esta. Estamos rodeados de organizaciones las cuales moldean la sociedad y se constituyen en fuentes productivas de cambio. Es muy fuerte esta frase porque pensar que una organización puede hacer, producir un cambio, por lo menos a mí me hace ruido, pero cuando te pones a analizarla y decís, sí hay organizaciones que producen cambios. Por ejemplo, la organización del movimiento de mujeres ha logrado cambios. Ahora, ¿se pueden medir, cuantificarlos? No sé. Son cambios cualitativos, pero son cambios. Hay muchos tipos de organizaciones que han logrado cambios. Entonces, por eso les decía que este tipo de análisis es importante para pensar no solamente en las organizaciones empresariales, sino otras. Justamente lo que hablamos al principio, que las organizaciones interactúan con personas en la realización de sus funciones esenciales y en ese desempeño de roles ayudan a lograr las metas establecidas. La clase de hoy estuvo relacionada a esta parte, a que el conocimiento del entorno, con una creciente interdependencia de las organizaciones, implica que las relaciones se estén tornando más complejas. Claramente, eso es una afirmación. Y las organizaciones tienen que aprender a cruzar las fronteras de contexto, tiempo, cultura y geografía para poder sobrevivir. Esto realmente es así y está comprobado que en nuestra sociedad la organización que no se adapta al cambio lamentablemente deja de existir, sea del tipo que sea. Y es necesario que estas organizaciones descubran cómo utilizar el enfoque multidisciplinario para evaluarse y encontrar formas de adaptación e influir en este entorno al mismo tiempo que se modifican y adaptan. Y esta frase, yo cuando la puse pensaba en ustedes y en su trabajo. Siempre tenemos que pensar que nuestras acciones tienen que ser, tienen que dar un aporte significativo cuando hacemos un trabajo profesional, ¿no? Y digo, si ustedes logran hacer este análisis, más enfocado, por supuesto, a lo ambiental y a la salud, y pueden utilizar algunas de estas herramientas, van a lograr que esas organizaciones puedan enfocarse de una mejor manera, puedan lograr, lograr la comunicación o la estrategia o lo que sea que necesite esa organización de otra manera para poder sobrevivir. Y me parece que eso es importantísimo pensarlo desde nuestro desarrollo profesional. Ahí dejé de compartir. No sé si, bueno, espero haber sido clara y que si queda alguna duda referida a los temas que tratamos hoy. Pido disculpas por esto de que estuve dispersa, primero porque realmente había mucha gente acá en casa y a mí me desconcentra mucho el tema de las entradas y las salidas,
Y segundo, porque hoy es 17 y al mediodía estuvimos en una marcha y entonces cada 17 quedo muy movilizada y realmente hago un esfuerzo enorme para poder concentrarme. Así que les pido disculpas si no estuve. No pasa nada. No. Bueno, Profe, al contrario, podría ¿La no marcha haber por el dado clases. repunte? Sí, me van a ver el noticiero. Así que, Al contrario, profesora, podría no haber dado clases y sin embargo hasta acá. bueno, pero yo siempre, aún cuando el barco se hundió, yo no dejé nunca de dar clases, porque es parte de mi militancia. Yo estoy convencida de que todos los que tenemos una función tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Y igualmente para mí fue un bálsamo poder dar clases porque fueron las únicas 2 horas en ese momento daba en el cine, aparte realmente amo dar clases en el cine, que yo podía olvidarme y trabajaron mucho, era el final para poder presentarme ese trabajo, así que yo di clases me tocaban 2 clases más y las di a las 2 clases más. Y también esto, porque hay que tener una cuestión de coherencia. Yo no puedo salir a la calle a gritar de que los funcionarios tienen que cumplir su función y decir, no doy clases por esto. Sí, ¿Y ustedes están en contacto con la gente también del Lara San Juan? ¿O? Estoy en contacto con algunas de las familias del Lara San Juan. Voy a dejar de grabar. Porque, a ver, detener grabación. Espérenme un segundito. No es por nada, pero porque, o sea, detener video acá. Ahí me dicen. Porque es como una lucha común, digamos, ¿no? Sí, es una lucha común, pero está muy dividida en las familiares. Voy a poner. Espérenme un segundito que no sé por qué